Buenos días a todos por haber asistido hoy, por asistir a esta presentación. Mi nombre es Francisco José Gala. Soy el responsable del área de desarrollo de negocio en Origen y hoy vamos a ver una herramienta para mejorar toda la gestión de la documentación, gestión de la trazabilidad, comunicación y colaboración interdepartamental. Hay algún micro que me he dejado abierto. Bueno, abriremos al final la comunicación por chat para poder plantear preguntas y dar respuestas a ellas. Sin más, daremos comienzo. Si hoy estamos aquí, digamos reunidos, ¿vale? Aunque sea a través de este formato online, es porque muy probablemente se os habrá planteado cuestiones como la que vamos a presentar ahora, ¿vale? Estas cuestiones son las habituales cuando nos reunimos con una empresa y hablamos sobre estos procesos de gestión documental y trazabilidad. Bueno, algunas de ellas, pues lo habitual, no encuentro el fichero correcto o cómo sé que ese fichero que tengo delante realmente es el correcto. Esto ocasiona en muchas ocasiones que se sobrescriban datos, ¿vale? Que se dupliquen datos o que se borren ficheros, dando lugar, lógicamente, a esa pérdida de información, duplicidad y los problemas de la gestión. Por otro lado, ¿cómo saber en qué estado se encuentra un documento o en qué fase se encuentra una pieza, un montaje? Borrado fichero, como he comentado antes, accidental y evitar o al menos poder recuperar que se borren esos ficheros. Otra de las cuestiones que nos plantean es si un proveedor que me suministra ciertos componentes, ciertas piezas, hace un cambio en ellas o simplemente la deja obsoleta y sustituye por otro elemento, ¿cómo puedo saber yo a qué clientes afecta ese cambio? Por otro lado, una de las necesidades que nos plantean es poder gestionar procesos propios, tanto de la propia documentación como de la fabricación. Y lógicamente, aunque haya una buena voluntad y tengamos un proceso definido por calidad en un mapa, en un flujo de trabajo, asegurarnos que las personas, ¿vale? Sigan luego ese camino, ese flujo de trabajo que hayamos definido internamente en la compañía, ¿vale? Una vez más, lo que nos cuestionan, una codificación efectiva y que les permita llevar una trazabilidad correcta, ¿vale? De los diferentes documentos y elementos. Y bueno, la información duplicada, ¿vale? Como había comentado antes también, consecuencia en muchas ocasiones de que no se encuentra el fichero correcto, dudamos que el fichero que tenemos delante es el correcto. Cuando le pedimos a estas empresas que nos digan cómo sería esa herramienta perfecta para ellos, ¿vale? Algunas de las cuestiones que nos plantean es que tenga una rápida implementación, es decir, que no se lleve mucho tiempo, no tenga un alto coste en el equipo, ¿vale? De lo que sería la propia implantación como tal. Lógicamente también un coste como tal de la propia inversión o de la propia propiedad, ¿vale? Donde podamos balancear fácilmente lo que sería, los requerimientos, ¿vale? La funcionalidad frente a ese coste. Una cuestión también muy importante que nos piden es que sea fácil de adoptar por los usuarios. Si una herramienta es farragosa, si una herramienta no es amigable, si una herramienta crea rechazo en el usuario, lo más normal es que no tenga éxito esa implantación. Que sea multidispositivo, bueno, pues es cada vez más habitual que las personas viajen y tengan necesidad de consultar la documentación prácticamente en cualquier punto del planeta, rápidamente y en cualquier tipo de dispositivos, ¿vale? También que sea una solución completa, es decir, que no tengamos luego sorpresa de necesidad de una infraestructura por detrás que pueda ser un obstáculo a la hora de conseguir satisfactoriamente la implantación. Que sea válida para todos los departamentos, que tengamos una solución capaz de satisfacer la gestión de todo tipo de ficheros y para todas las personas en diferentes departamentos. Y por supuesto también nos pide que sea segura y estable, es decir, que la herramienta como tal no sea luego un impedimento, no sea incómoda, ¿vale? Sea estable, ¿vale? Para trabajar con ella. Todos estos requerimientos los cumple SolidWorks PDM
la cual vamos a ver hoy, y os dejo ya con la parte práctica con mi compañero Álvaro Luna, responsable técnico de Origen, que os va a hacer esta presentación práctica. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias una vez más por asistir a nuestras presentaciones técnicas. Gracias también a mi compañero Paco por su exposición. Y bueno, sin más, mi intención es poder comenzar ahora a que veamos de verdad lo que es la herramienta trabajando, ¿vale? Algunos ejemplos de lo que puede ser el uso de esta herramienta. Bien, bueno, sin más, lo primero que llama la atención a los usuarios cuando se enfrentan por primera vez a SolidWorks PDM es la facilidad de uso. Simplemente, como veis, estamos en el explorador de Windows, nada más. Ese es el interface que tenemos que manejar. Nos vamos a loguear y directamente accederemos dentro del explorador de Windows a un directorio de carpetas, que será nuestra área compartida, donde habrá ese registro de entradas y salidas, y lo demás que tenemos son carpetas en color verde. Como veis, tenemos nuestros proyectos. Los proyectos tienen una estructura que iremos repitiendo, con lo cual conseguiremos una estandarización de nuestra información y organizar todos nuestros procesos y todos nuestros documentos de un modo estándar. A partir de ahí vemos que la banda de abajo del explorador de Windows nos va a dar una información adicional desde una vista preliminar, lo que llama el sistema una tarjeta de datos, que no es más que una ficha con información, y ahí accederemos, tiene la posibilidad de tener un preview de todo tipo de archivos, bien sean PDF, archivos Office, archivos de 3D. Bien, esta estructura repetitiva, insisto, y estandarizable, lo que nos va a generar es poder tener un orden y una repetición. De modo que a la hora de crear un nuevo proyecto, es darle a un botón, directamente aquí sale esta ficha en la que vamos a definir nuestro tipo de proyecto, ¿vale? Entended que esto es un supuesto. Aquí veis que en función del tipo de proyecto nos cambia el subtipo de proyecto y lo podemos linkar directamente a un cliente. ¿Vale? Esto, consideradlo un ejemplo a modo de idea para que veáis cómo una serie de propiedades pueden acompañar al proyecto desde el minuto 1. Y veis que repite, insisto, y genera toda una estructura de proyecto estandarizable que nos va a hacer que navegar por cualquier proyecto sea una experiencia controlada. ¿Vale? No nos encontramos sorpresas. Se han generado, como veis, estructuras de carpetas y documentos. Veis que en este caso tenemos unos documentos de Word. Y estos documentos, cuando se abre, tienen ya información, como es el cliente, como es el proyecto en este caso, de dónde están generados, de dónde residen. ¿Vale? Con lo cual, insisto, la idea es siempre poder tener una automatización y una estandarización de todo lo que implique generar nuestras estructuras. Veis que desde dentro de Office tenemos la posibilidad de gestionar los documentos bajo SolidWorks PDM. Podemos ver su tarjeta de datos, que es esa ficha. Veis el nombre, el número de documento, con lo cual cada tipo de documento puede ser nombrado, puede ser codificado de un modo diferente. Estos empiezan por SW, por ejemplo. Y a partir de ahí tenemos una serie de información del documento. Ese tipo de información que habéis visto será una herramienta sin duda muy valiosa para utilizar luego criterios de búsqueda. En definitiva, estáis viendo cómo podemos organizar nuestros proyectos de un modo, insisto, estándar para sistematizar procesos. Una vez que están dentro del sistema, los damos de alta en nuestro sistema, en una operación que se llama registrar, y ya pasan a estar chequeados y a estar controlados por el sistema. Con lo cual he visto que con un botón se ha generado toda una estructura. Bueno, a partir de ahí ya tenemos nuestra estructura que será repetitiva, con lo cual podemos tener un claro impacto sobre el ahorro en tiempo. Pero bueno, más allá de generar una estructura y de empezar a trabajar en ella, vamos a ver cómo podemos administrar esa estructura. Vamos a mostrar ahora el panel de administración de PDM y es donde nosotros vamos a poder, como si fuéramos un sastre, establecer pues desde nuestros usuarios, con todo el sistema de acceso escalado o granular que llaman algunos, grupos para que los permisos y las capacidades estén bien definidas. Y, por ejemplo, aquí vemos cómo podemos ver el interface y el aspecto que tiene para dar de alta diferentes usuarios en un grupo. Y los flujos de trabajo. Muchos de vosotros habéis interesado por el concepto de flujos de trabajo. Aquí tenemos un ejemplo. En definitiva, son vuestros procesos. No es más que sistematizar
vuestros procesos y estandarizarlos. Aquí en el flujo de trabajo se definirán diferentes situaciones o estados por las que los archivos pueden estar y de ahí también se derivarán una serie de tareas o automatizaciones para que ganemos, insisto, en esta estandarización y ahorremos en tiempo. Aquí tenemos un caso, sin más, ¿vale? Es sobre el que montaremos luego cualquier acción que vamos a hacer. Bueno, más allá de cómo creamos un proyecto, que ya lo hemos mostrado, bueno, vamos a ver cuándo podemos tener que cambiar o hacer cualquier tipo de modificación sobre algo que ya está en desarrollo. Y aquí vamos a ver cómo el origen, el germen del cambio es algo tan simple y tan poco previsible como un email. Aquí nos llega un email en la que se nos comenta la hipótesis de hacer un cambio sobre el diseño de un proyecto determinado. Bueno, pues directamente desde un correo de Outlook yo puedo acceder al proyecto al cual hacemos referencia, buscamos la subcarpeta donde tengamos que y hacemos un pica y arrastra. Ahí tenemos lo que es el email, porque entre la diversidad de archivos que puede gestionar SolidWorks PDM están los correos electrónicos. Ya tenemos nuestro correo electrónico metido en el sistema y aquí vemos su tarjeta de datos, que es su ficha, en la cual automáticamente, simplemente con hacer un pique y arrastra, tengo documentado, ¿vale? Y tengo toda la información que va asociada a ese correo. Yo ahora lo que hago con este correo es referenciarlo a documentos. Y así vais a ver un concepto muy interesante. En nuestro día a día, en nuestra actividad, muchos documentos necesitan generarse en determinadas fases o puntos de nuestro proyecto. Generamos una orden de modificación, documento de modificación. Fijaros que el nombre tiene otra codificación porque, insisto, podemos nombrar archivos de CAD y de no CAD, dar diferentes criterios para que se nombren los archivos y tengamos, insisto, estandarizado toda la estructura de nuestros archivos. Y desde aquí, desde esta ficha, desde esta tarjeta de datos, justificamos el motivo de ese cambio, de ese documento de cambio. ¿Vale? A partir de ahí el sistema nos genera ese archivo. Ahí lo tenemos. Y le pegamos como referencia el email. Vamos a ver cómo ese pegar como referencia no es más que establecer una serie de relaciones entre archivos, que será muy útil. Fijaros cómo en nuestro archivo tenemos todas las propiedades asociadas automáticamente, quién lo ha creado, la fecha, el proyecto, el cliente y en la descripción, el tipo de cambio que justifica la generación de este documento. Aquí vamos a registrarlo y fijaros cómo ya cuelga de ese archivo Word el email que lo generó, con lo cual aquí lo que hacemos es asociar, como si cogiéramos un clic y fijáramos un documento con otro, diferentes documentos que deben ser generados para justificar diferentes procesos. Aquí quiero incidir un poco cómo se nombran, ¿vale? Dependiendo del documento que sea, podemos establecer codificaciones. Insisto, tanto archivos de CAD como archivos de no CAD. En este caso, todos los documentos de modificación se nombran con mod y luego un código que va generándose. Bien, con lo cual ahí vemos cómo podemos asociar y referenciar unos archivos respecto de otros. Bueno, pues a partir de ahí, el paso siguiente, ahí vemos lo que contiene, veis todo este tipo de información de la ventana inferior de Windows, más allá de la vista preliminar y la tarjeta de datos, también vemos qué hay dentro, qué hay relacionado con ese archivo. Bueno, pues este archivo no es más que lo copio y lo vamos a pegar como referencia ahora mismo en sus documentos, en el documento CAD que hay, que va a ser modificado, ¿vale? De ese modo, asocio el documento que me justifica o que me ordena ese cambio, pues sí, con el modelo donde ese cambio va a tener lugar. Bueno, pues ya insisto, desde aquí lanzamos el modelo CAD. Le asociamos, como veis, ese archivo Word para que ya sea una referencia, sea un elemento que cuelga más de ese ensamblaje, como si fuera un archivo de pieza. Y a partir de ahí abrimos el modelo CAD. Insisto en la importancia de poder asociar referencias, porque así tendremos siempre asociados a nuestros documentos toda la información que es necesaria para que ese documento esté en ese punto, digamos. Bueno, aquí, a partir de ese 3D, accedemos a su plano. Veis que, por ejemplo, aquí no tengo marcada una revisión, pero lo que es muy, muy visual es estas marcas de agua que hemos colocado,
para que tengáis siempre esa posibilidad. En este punto, todas las fases donde el documento está en desarrollo, le hemos colocado estas marcas de agua para que nadie por error lo pueda considerar un documento válido. Es una opción más, ¿eh? Considerarlo una opción más, ya os digo, porque este sistema se puede configurar de muchísimas maneras. Bueno, accedemos al subconjunto donde vamos a hacer el cambio de este motor, en este caso. Y a partir de ahí, pues lo que vamos a hacer, vemos su plano, también está en un estado en proceso o en desarrollo, sin completar, sin terminar. No tenemos asociado una revisión, ¿vale? Son cambios que se van generando. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar esa orden, por lo cual accedemos a este motor y lo vamos a reemplazar. Fijaros, aquí tenemos nuestros estándares, ¿vale? Esto, insisto, es una situación en la que tenemos una serie de carpetas con estándares, con elementos no comerciales, etcétera, y yo desde aquí tengo completa visibilidad del elemento que necesito. Una vez que lo hemos seleccionado, no es más que con las herramientas de SolidWorks, de CAD, reemplazar 2, 3 referencias y el modelo quedará corregido, o quedará modificado, quedará cambiado un motor por otro. Bien, a partir de aquí está el modelo terminado, ya tenemos el mismo subensamblaje con un motor más pequeño. Bueno, y a partir de aquí vamos a guardar los cambios y vamos a registrar estos cambios. Guardamos, observamos que también el plano y el ensamblaje donde esto va contenido se han ido actualizando. Y directamente lo que procedemos es a registrarlo, que es darlo de alta en nuestro sistema. Ahí registramos. Vamos a incluir el comentario de los cambios que se han hecho para la trazabilidad de nuestro histórico de los archivos. Bien, y ahora entiendo que este diseño está completado y lo que hacemos es cambiar de estado. En el cambiar de estado es siguiendo esos workflows que hemos enseñado antes. Y ahí directamente lo que vamos a acceder es a cambiarlo a una situación de definitivo. Listo para fabricar en nuestro caso. Cambiamos estado, se añade también un comentario para que todos estos pasos queden perfectamente documentados. Ponemos que está aprobado y que está listo para ya enviar a fabricación. Y ahora fijaros que este clic implica una serie de cosas, es un cambio de estado, va a implicar que se graba una versión, una revisión, con lo cual ya hay un estado, veis que desaparecen las marcas de agua, veis que en el campo de revisión aparece una revisión, es un estado que ahí debe ser salvado, y esta pantalla que está saliendo arriba es una automatización porque me está generando unos PDFs. ¿Vale? Algunos de vosotros os habéis interesado por la posibilidad de conexión de PDM con producción. Pues esto sería un caso bastante real. Aquí cuando a un documento lo damos por definitivo, más allá de que desaparezcan estas marcas de agua, hay un directorio donde aparecerán unos PDF. Ese directorio es donde está producción, los usuarios que hay a pie de máquina. Con lo cual, en lo que está a pie de máquina, para él existe, y lo que no, porque no está definitivo, él no tiene ni por qué tener acceso. Todo esto nos ha ido generando, como hemos visto, una serie de versiones. Aquí veis el listado, el histórico, con el usuario, fecha. Si yo cambio y accedo a una versión anterior, automáticamente el sistema va a cargarme esa versión anterior. Ya no es la revisión E, es la C. Veis este color rojo, que indica que no es la última. Desde aquí también puedo hacer, veréis todo el histórico, y yo puedo volver a cargar cualquiera. Por ejemplo, la versión 14, que no es una versión definitiva, pues lo primero que hará es volver a salir con una marca de agua. Ahí lo tenéis. Con lo cual veis como todo lo que es la gestión de todo el histórico, comprobar todo lo que hay hacia atrás, todos los posibles estados intermedios, veis que es muy visual y desde dentro del CAD es súper intuitivo. Veis que con colores, con marcas de agua, podemos hacer para que esos estados salten a la vista rápidamente sin tener por qué tener incluso ni que mirar en los cajetines, donde también, por cierto, ya está reflejado. A partir de ahí, veis como este estado con marca de agua ya no tenía cajetín. Bueno, pues vamos también a mostrar cómo accedemos a ese tipo de información fuera de SolidWorks, porque esto puede verse para documentos CAD y documentos no CAD. En este caso vamos a verificar el mismo ensamblaje
o el mismo plano, veis que el ensamblaje te indica todo lo que contiene. Bueno, y yo desde ahí puedo pedirle qué versión es la que yo quiero. Veis que tengo su histórico perfectamente en cualquier momento. Si lo hacemos desde el plano, por ejemplo, accedemos al plano y a partir de ahí lo que vamos a hacer es pedirle que me muestre una de las versiones, pues por ejemplo, la de la revisión C. Aquí accedéis a la versión y fijaros en la tarjeta de datos como en el campo revisión ya aparece la revisión C. Si cambiamos a una donde no sea una revisión terminada, veis que eso no está. Con lo cual veis que siempre todo el histórico, todas las posibles modificaciones, podemos acceder a ellas de un modo muy rápido. Están todas archivadas, todas tienen justificado quién, cuándo se han hecho y qué modificación se ha hecho. ¿Vale? Al objeto de tener siempre claro todo lo que es el versionado y la evolución de nuestros archivos, sean de diseño o no sean de diseño. ¿Vale? Siempre veis que desde aquí tenemos el preview. Insisto y fijaros, y quiero subrayar la importancia de acceder desde el explorador de Windows. Aquí fijaros como del ensamblaje lo primero que cuelga es el Word que me generó la modificación y del VS Word cuelga el correo electrónico que originó todo este proceso. Insisto en la importancia de acceder a toda esta información desde aquí, puesto que en muchas empresas hay usuarios que lo que necesitan es acceder a la información, no manejar datos CAD ni generar incluso archivos administrativos. Con lo cual, para generar listados de compras, para generar todo ese tipo de información, no hay que molestar a ningún usuario, a ningún técnico, a nadie que gestione Excel con órdenes de compra. Directamente se accede aquí y se tiene toda la información necesaria. Así pues, aquí podemos guardar este listado de materiales, podemos guardar perfectamente como un archivo CSV, que es cualquier archivo plano que alimenta cualquier RP, que se puede abrir desde Excel. Aquí lo vamos a abrir desde Excel, para que veáis como una persona simplemente a consulta puede tener todo este tipo de información. Ahí tenéis el CSV, el archivo Excel que se genera, donde vienen todos los elementos que cuelgan, en la revisión en la que está, qué cantidad, en qué estado se encuentran. Insisto, la importancia de que para esto no hay que ir, como os pasará en muchos casos, a interrumpir el trabajo de un usuario de oficina técnica para pedirle que me saque un listado. Podemos buscar, podemos comparar. Esta es otra herramienta que a mí particularmente me parece muy interesante. Puesto que comparar, cuando tenemos ya una estructura un poco complicada, lo que me permite es esto, saber qué es lo que ha cambiado de una versión a otra, porque hay veces que no se tiene claro. Fijaros que aquí en verde aparecen documentos nuevos que se han agregado, en rojo documentos obsoletos que se han descartado, se han caído, digamos, de este ensamblaje, de este archivo, y en amarillo todo aquello que sí ha sido modificado. Se ha incrementado en este caso sus revisiones. También podrían ser las cantidades. Fijaros cómo de una manera muy intuitiva y muy rápida y muy visual puedes tener información ya no solo de qué hay en tal versión, sino de compararla con la última para tener más claro qué es lo que se ha ido modificando. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de información, insisto, desde el explorador de Windows, de un modo muy sencillo y muy rápido. Bien, cuando hemos generado ese tipo de información, habéis visto cuando hemos dado de alta como hemos cambiado de estado, os he dicho que se generan una serie de tareas automáticas. Pues esas tareas automáticas, como veis, son notificadas. Y aquí lo estoy haciendo todo con el mismo usuario, con el mismo perfil, pero bueno, puedes decidir que cuando tú apruebas o revisionas o pasas algo a definitivo, etcétera, esa notificación le llegue a cualquier otro usuario involucrado en el proceso. Esto lo que se recibe es un panel de notificaciones donde yo veo los documentos que se han generado, que son los PDF, que yo os he comentado. Desde ahí directamente lo puedo ejecutar y veo el último PDF generado y archivado, lo que iría a fabricación de este subconjunto, con el cambio hecho ya, con el motor más pequeñito, su revisión. Y todos estos documentos se generan automáticamente, se archivan en un directorio determinado, que por cierto podemos acceder desde aquí también al directorio. Si yo pico aquí, automáticamente me lleva al directorio donde se están generando, que no tiene nada que ver con el del proyecto. Pues bien, todas esas son tareas que se automatizan, ¿vale? Insisto porque el potencial que nos da esto es ahorro en tiempo
estandarización y la seguridad de que los documentos están donde y en el momento en el que tienen que estar. Bien. Por último, también hay que enseñar un par de herramientas muy interesantes, como es la herramienta de búsqueda. Os he comentado que la herramienta de búsqueda es una herramienta muy completa y muy rápida. Bien, yo puedo directamente lanzar la herramienta de búsqueda. Aquí voy a buscar, por ejemplo, todo lo que empiece por mod. Ya visteis que los documentos de modificación empezaban por ese texto, con lo cual ahí accedo a la información. Me indica en qué ruta está cada archivo, puedo tener su preview, su tarjeta de datos, todo el tipo de información adicional, insisto, directamente desde el explorador de Windows. No puede haber un interface más intuitivo. Si buscamos, por ejemplo, archivos de CAD, puedo además combinar búsquedas. ¿Veis todas estas pestañas? Yo además de buscar por un nombre de archivo, que puede ser algo más o menos casi asimilable o comparable a la búsqueda de Windows, ¿vale? Puedo buscar por un archivo que esté traído o que lo esté usando un determinado usuario. Y además que esté en un determinado estado de nuestro flujo. Digo, además yo quiero que sea un documento que esté válido. Con lo cual veis que todas esas búsquedas las generamos sumando variables. Ahí accedo a los archivos rápidamente. Ya os digo, con lo cual podéis, ya esto es lo que la imaginación nos dé, el poder hacer cualquier tipo de búsqueda combinada, por nombre de archivo y material, por nombre de archivo, material y usuario que lo generó, por estado en el que se encuentra, etcétera. Con lo cual es una herramienta que os va a dar mucho potencial a la hora de encontrar archivos. Para terminar, una herramienta a día de hoy para poder gestionar de modo integral todos los documentos que tenemos que manejar en nuestro día a día, estaría coja si no pudiera tener el concepto de multidispositivo, poder acceder a ella desde el sofá de casa. Bueno, pues entonces en esa línea vamos a mostrar, esta es la pantalla de un iPhone, para ser concreto, ¿vale? Y vamos a ver un poco cómo podemos acceder desde nuestro dispositivo móvil, nos logueamos y directamente podemos entrar a la consulta de nuestros archivos. Nuestro password, nuestro login, y a partir de ahí accedemos, vemos nuestra estructura de carpetas, tenemos nuestra herramienta de búsqueda, con lo cual podemos acceder de un modo muy rápido a poder encontrar todo aquello que estamos buscando. Podemos llegar a todas las propiedades de un archivo, a su previsualización. Podemos visualizarlo, puesto que ya hay herramientas como Hydrowin para dispositivos móviles. Y en este caso es para un dispositivo táctil, con lo cual, fijaros como además de poder visualizarlo, yo puedo interactuar. En este caso, puedo con el dedo simplemente ir definiendo qué es aquello que yo quiero cambiar. ¿Vale? Con lo cual podemos gráficamente interactuar sobre los archivos con dispositivos táctiles. Añadimos un comentario, que lo que queremos es aligerar material, ¿vale? Hacer nuestro diseño más ligero, y añadimos una marca. Bien, a partir de ahí lo volvemos a mandar, le agregamos el comentario y lo volvemos a incluir en nuestro sistema, en nuestro PDM. Añadimos esa solicitud de nuestro cambio y ya queda comunicado y notificado. Bien, pues en principio, insisto, la idea es poder mostraros una herramienta en donde esté todos los procesos estandarizados, ordenados, haya automatización, con lo cual reduzcamos errores y ahorremos tiempo, y que pueda ser herramienta de búsqueda y que además pueda ser una herramienta multidispositivo. Cedo la palabra de nuevo a Paco para que un poco haga el cierre de la sesión. Muchas gracias. Bueno, después de haber visto la parte práctica, ¿vale? Hacemos un breve resumen sobre los beneficios de PDM. Como estamos viendo, es un entorno seguro en el cual a través de loguearnos, del login,
podemos establecer cuáles son los criterios, los perfiles y los permisos de cada usuario. Tiene una herramienta de búsqueda avanzada, la cual nos permite localizar fácilmente cualquier tipo de fichero en un estado para un cliente en una determinada fecha, que nos evite duplicados innecesarios, que nos evite pues, no encontrar ese fichero y tener que volver a hacerlo o borrarlo. Procesos de trabajo bien definidos, que podamos enrutar, ¿vale? Cuáles serían los pasos a seguir con un documento, los pasos a seguir para fabricar un componente, los pasos a seguir, por ejemplo, a montar, y asegurarnos de que todos los usuarios siguen fielmente esa canalización, ¿vale? Siguen fielmente esos pasos establecidos por la organización. De tal manera que además es muy visual, ¿vale? Podemos verlo dentro de un entorno como Windows, nativo, y muy bueno, adoptado por todo el mundo. Toda la información la podemos tener clara en estas pantallas, en este entorno de Windows, como digo. Una clara trazabilidad, ¿vale? Tener todo bien organizado y saber cómo dependen unos ficheros de otros, una estructura en este caso de árbol. Y todo ello con el fin de facilitar, lo que sería la comunicación entre diferentes personas, entre diferentes departamentos. Algunas referencias que ya utilizan esta herramienta, algunos clientes, por mostraros solo algunos, diferentes sectores. Bien, pues en principio, daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Insisto que lo que ha comentado mi compañero, la sesión del viernes que viene, las plazas son limitadas y bueno, espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra asistencia y buen fin de semana.